Propósito. La confusión no es el problema, el peligro está en apurarla. Confusión consciente. Hay momentos en los que nada se rompe visiblemente y sin embargo algo dentro de ti ya no encaja, no hay una tragedia, no hay un dolor evidente, no hay una crisis que puedas nombrar y aún así sabes con certeza, no puedes seguir igual. Muchos interpretan ese estado como un problema, lo llaman bloqueo, lo llaman estancamiento, lo llaman pérdida de rumbo, otros le ponen un nombre más cómodo, la crisis de la edad. Pero hay una verdad más precisa y más incómoda que pocos se atreven a decir en voz alta. No estás confundido porque te falte claridad. Estás confundido porque algo dentro de ti cambió y tu vida externa aún no lo ha alcanzado. La confusión consciente no es caos. Es el inicio de una transición y este video no existe para sacarte de ahí. Existe para enseñarte a permanecer sin deformarte, sin culpa, sin prisa, sin traicionarte. Porque la búsqueda no se resuelve, la búsqueda se atraviesa con presencia. Si llegaste hasta aquí, no necesitas una salida rápida, necesitas comprender por qué estás aquí. Quédate hasta el final. Lo que sigue no intenta sacarte de la confusión, sino mostrarte por qué este estado es parte del camino y cómo atravesarlo sin traicionarte ni apagar tu verdad. Paso 1. El quiebre silencioso. La mayoría intenta salir de la confusión como si fuera un error que debe corregirse cuanto antes. Buscan respuestas inmediatas, cursos nuevos, señales externas, metas alternativas. Creen que si encuentran la instrucción correcta, la confusión desaparecerá. Pero esa lógica parte de una premisa equivocada. Asume que la confusión es una falla, cuando en realidad es un estado, y un estado no se arregla, se reconoce. Antes de cualquier decisión, ya hay una configuración interna operando. Cuando esa configuración cambia, lo que antes era claro, comienza a sentirse ajeno, forzado, incoherente. No estás desorientado porque no sabes qué hacer. Estás desorientado porque ya no eres exactamente quien eras cuando aquellas decisiones tenían sentido. Algo en ti se movió, tal vez sin crisis, tal vez sin anuncios, pero se movió. Tu identidad se reacomodó. Tus valores ya no responden igual. Tu tolerancia a ciertas dinámicas disminuyó. Lo que antes aceptabas sin pensar, ahora pesa. Lo que antes te motivaba, ahora te deja vacío. Y sin embargo, tu vida externa, rutinas, compromisos, expectativas, sigue organizada alrededor de una versión anterior de ti. Ahí nace la fricción, no porque estés fallando, no porque estés perdido, sino porque hay un desfase entre quien eres ahora y la estructura que aún sostiene tu vida. La confusión aparece cuando el sistema interno se actualiza, pero el externo aún no. Por eso, intentar resolverla sin nombrar el estado es inútil. Es como ajustar el rumbo sin aceptar que el mapa cambió. La confusión, en este punto, no es una falla. Es la señal más honesta de que el sistema está cambiando. Y aquí viene algo esencial. Si no nombras el estado te gobierna desde la sombra. Este primer paso no exige acción, exige presencia. La introspección no busca respuestas elaboradas, busca reconocimiento. Pregúntate sin prisa ni juicio, ¿qué cambió en mí que mi vida aún no refleja? No lo analices, no lo expliques, no intentes ordenarlo mentalmente, solo obsérvalo. La práctica es mínima, porque lo esencial no necesita complejidad. Toma papel y escribe 2 líneas, sin adornos. Antes yo era, hoy yo soy. No busques belleza, busca verdad, aunque sea incómoda, aunque esté incompleta, aunque aún no tenga forma. Nombrar el estado no resuelve el camino, pero hace algo más importante, te devuelve la autoridad sobre lo que estás viviendo. Y cuando un estado es nombrado con honestidad, ya no es caos, es información. Paso 2. La culpa de no saber todavía.
Vivimos en una cultura que glorifica la claridad permanente, saber siempre qué hacer, avanzar sin pausa, responder rápido, tener un plan. Desde ese marco, la duda se vuelve sospechosa y la confusión se interpreta como debilidad. Algo que hay que corregir, que esconder, que resolver cuanto antes. Pero esa lectura no solo es dura, es inexacta, porque la confusión consciente no aparece cuando fallas, aparece cuando dejas de vivir en automático. Surge cuando ya no puedes sostener decisiones heredadas, roles prestados, metas que alguna vez tuviste, pero que ya no representan tu verdad actual. El problema no es que no sepas qué hacer, el problema es que ya no puedes hacer lo mismo sin traicionarte. Y ahí entra la culpa. No como una emoción espontánea, sino como un reflejo aprendido. Te culpas por no avanzar, te juzgas por no entender, te reprochas por no resolverlo más rápido. Intentas seguir funcionando como antes, aunque por dentro algo ya se cerró. La culpa aparece cuando fuerzas continuidad donde internamente ya hay cambio. Y entonces malinterpretas el síntoma. Crees que la confusión es el problema, cuando en realidad es la señal más honesta de que algo en ti ya despertó. Aquí es donde el significado se invierte por completo. La confusión no es el problema. El verdadero problema sería ignorarla, taparla, aplacarla con decisiones prematuras, solo para sentir alivio. Porque cada vez que te exiges claridad antes de tiempo, no te estás ordenando, te estás empujando, y lo que se empuja sin conciencia termina rompiéndose o repitiéndose. Este paso no busca que entiendas más, busca que dejes de atacarte por no entender todavía. La introspección aquí es directa, sin adornos. ¿Qué me estoy diciendo por no tener claridad aún? No lo suavices, no lo edites, no lo corrijas de inmediato. Escucha la frase exacta. Tal vez sea dura, tal vez esté cargada de urgencia, exigencia o desprecio. Esa voz no es tu enemiga. Es una programación antigua intentando protegerte con métodos que ya no funcionan. La práctica consciente no es pensar bonito, es reencuadrar sin mentirte. Toma esa frase, tal como apareció, y escríbela de nuevo, pero esta vez sin castigo, sin urgencia, sin violencia interna. No para justificarte, no para anestesiarte, sino para hablarte desde un lugar más honesto, desde un lugar que recuerda esto. No estás tarde, no estás roto, no estás fallando, estás atravesando un umbral que no admite velocidad sin costo. Y cuando la culpa se desactiva, la confusión deja de ser enemiga y se convierte en lo que realmente es, una transición que aún no ha tomado forma, y solo desde ahí puedes ver el verdadero riesgo que viene después. Porque si no sabes quién eres ahora y te juzgas por ello, terminarás tomando decisiones como si aún fueras quien ya no eres. Y ese es el siguiente paso. Paso 3. Decidir desde quien ya no eres. El error más común no es la indecisión, es decidir desde quien ya no eres. Cuando no sabes con certeza quién eres ahora, es fácil caer en la trampa de decidir como si aún fueras quien ya fuiste. Y ahí todo se empieza a sentir fuera de lugar. Intentas elegir carrera, pareja, proyecto, estilo de vida, pero lo haces con los criterios de otra versión tuya, una que tal vez ya no habitas, una que tal vez ya caducó en silencio. El problema no es que la decisión esté mal, es que ya no encaja con quien estás siendo hoy. Por eso nada termina de sentirse correcto, no porque esté roto, sino porque ya no vibra contigo. Es como intentar abrir una nueva puerta con una llave antigua. Cada elección se siente pesada, cada camino genera fricción. Avanzas, pero no respiras alivio, no estás fallando en decidir. Estás intentando forzar continuidad donde ya hay transformación. Es un desajuste de sincronía, un sistema interno que ya fue actualizado, intentando operar con instrucciones viejas. Y cuando lo haces,
incluso la acción se vuelve carga. Aquí la introspección es clave. No para obtener respuestas inmediatas, sino para hacer una pausa con honestidad. ¿Qué decisión estoy intentando tomar desde una versión pasada de mí? No corras a resolverlo, no lo justifiques, solo nómbralo. La práctica consciente es breve, pero precisa. Escribe una sola línea. Esto era coherente con quien fui, pero no con quien estoy siendo. Eso no es rendirse, eso no es escapar. Es dejar de exigirte coherencia en un sistema que ya cambió. Esa frase no te inmoviliza, te devuelve la brújula, porque no hay claridad auténtica sin honestidad previa, y no hay elección sostenible si se basa en una identidad vencida. Y si ahora mismo estás en ese vacío, entre quien ya no eres y quien aún no sabes ser, respira. Ese espacio no es una falla, es el umbral. Ahí no decides, ahí esperas, habitas, escuchas, porque desde ahí es donde emerge lo nuevo. Si este mensaje te resonó, suscríbete. Aquí no buscamos respuestas rápidas. Aquí exploramos lo que muchos sienten, pero pocos se atreven a nombrar. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué decisión estás intentando tomar desde una versión antigua de ti? A veces, compartirlo no es exposición, es liberación. No estás perdido, estás en transición, y en este canal lo reconocemos, lo nombramos, lo atravesamos, porque la claridad verdadera no nace del apuro, nace del coraje de ser honesto justo cuando todo se volvió silencio. Paso 4. El espacio que se abre. Antes de toda forma nueva hay un retiro, un silencio, un espacio que no pide ser ocupado, sino honrado. Ese espacio tiene un nombre que incomoda: vacío. No porque falte algo, sino porque lo viejo ya no está. Y lo nuevo aún no llegó. Este es uno de los momentos más malinterpretados de cualquier transformación. Vivimos en una cultura que glorifica el movimiento, que asocia el valor con estar ocupado, la identidad con producir y el sentido con tenerlo todo claro. Desde esa mirada, el vacío parece pérdida, parece fallo, parece retroceso, pero esa lectura es superficial, porque el vacío no aparece cuando todo se derrumba. Aparece cuando algo que antes te definía ya no puede sostenerte. Nada nuevo puede emerger mientras lo anterior siga ocupando el centro. Y por eso, cuando una identidad empieza a reordenarse, la vida entra en pausa. No porque estés estancado, sino porque el sistema está despejando espacio. El vacío no es un abandono, es preparación, es tierra fértil antes de la siembra, es el intervalo necesario entre capítulos, no es ausencia de camino, es suspensión de lo que ya no corresponde. Aquí es necesario decirlo con total claridad. El vacío no se aprovecha, no se optimiza, no se convierte en proyecto, se sostiene, porque este espacio no fue diseñado para decidir, sino para no forzar. Y cuando intentas llenarlo demasiado rápido, lo haces desde el miedo, desde la urgencia, desde la ansiedad de recuperar el control. Y entonces repites. Formas nuevas con raíz antigua, decisiones distintas con la misma herida. Y la confusión se prolonga, no porque el vacío sea el problema, sino porque no le diste tiempo de hacer su trabajo. Este paso no pide acción externa, pide honestidad interna. La introspección es directa, pero honda. ¿Qué se retiró de mi vida antes de que apareciera esta confusión? No lo que perdiste, no lo que te quitaron, sino lo que tú dejaste de sostener. Tal vez una expectativa, tal vez un rol, tal vez una ambición que ya no encaja, una forma de exigirte, una máscara que ya no puedes usar. Obsérvalo sin nostalgia, sin juicio. La práctica consciente es mínima, porque el vacío no se llena con acción, se honra con presencia. Identifica una sola cosa, una idea, una exigencia, una versión de ti que ya no estás intentando sostener. Nombrarla no lo acelera, pero lo ordena.
porque cuando reconoces lo que se retiró, dejas de buscarlo en lugares donde ya no vive. Y aunque desde afuera todo parezca quieto, aquí ya hay movimiento, silencioso, profundo, irreversible. Porque lo que no está también habla. Y este vacío no es ausencia, es semilla. Si estás en esta etapa silenciosa, no la interrumpas con prisa. Cuéntame en los comentarios. ¿Qué dejaste de sostener, aunque aún no lo hayas dicho en voz alta? Tu historia puede ser un espejo para alguien más. Y si este espacio te resonó, suscríbete. Aquí no llenamos vacíos con ruido, aprendemos a habitar lo que duele, hasta que florece. El vacío es la pausa entre la versión que fuiste y la que aún no sabes nombrar. No es un error, es un ritual silencioso de transformación, y sostenerlo con presencia es el acto más maduro de tu evolución. Paso 5. Aprender a no forzar respuestas. El problema no es no saber, el problema es huir del no saber. Estamos entrenados para interpretar la incertidumbre como una falla, como una carencia, como algo que hay que resolver rápido, como si no tener respuestas claras fuera un defecto, como si toda pausa fuera sospechosa, como si el silencio fuera algo que debe llenarse de inmediato. Pero cuando huyes del no saber, te apresuras, y cuando te apresuras, fuerzas decisiones que aún no están listas, no porque seas débil, sino porque aprendiste a temerle al espacio en blanco. Aceptar el no saber no es resignación, es sobriedad emocional. Es permanecer presente sin inventar certezas. Es sostener la pregunta sin llenarla de ruido. Es dejar de actuar solo para anestesiar la incomodidad de no controlar. El no saber es una etapa legítima del proceso, no porque te falte capacidad, sino porque lo nuevo aún no terminó de revelarse. Aquí es donde muchas personas se traicionan sin darse cuenta, cambian de rumbo demasiado rápido, aceptan lo que no sienten, firman compromisos que no están alineados con su verdad, y no lo hacen por claridad, lo hacen por urgencia. Porque el silencio interno les resulta insoportable, pero hay procesos que no responden a la presión, hay comprensiones que no se apresuran, y hay verdades que solo emergen cuando dejas de perseguirlas. Aprender a no forzar respuestas es dejar de juzgarte por no tener claridad, es reconocer que hay momentos en los que la vida no pide decisiones, pide escucha. La introspección aquí es directa. ¿Qué estoy intentando apresurar solo para no sentir incertidumbre? No lo racionalices, no lo expliques, obsérvalo, porque ahí donde aparece la urgencia suele haber una herida, una historia que quiere cerrarse antes de tiempo. La práctica consciente es una pausa deliberada. Durante las próximas 24 horas, no tomes decisiones estructurales, no cierres procesos, no hagas promesas que aún no se sienten verdaderas, no intentes acelerar lo que necesita silencio, no para estancarte, para escucharte. Porque cuando dejas de huir del no saber, algo cambia. La ansiedad baja, el ruido se ordena, y por primera vez puedes distinguir qué viene del miedo y qué nace de tu verdad actual. Y solo desde ahí puede ocurrir el siguiente movimiento. No decidir desde la presión, sino empezar a reconocer quién está emergiendo en ti. Ese reconocimiento silencioso es lo que abre la puerta al próximo paso. Paso 6. Confusión e identidad. Cuando la identidad se mueve, el camino se borra, por un tiempo. No porque estés perdido, sino porque el mapa que solías usar ya no corresponde al lugar que estás habitando, y eso desorienta. No por debilidad, sino porque hemos aprendido a pensar la identidad como algo fijo, claro, predecible, una definición, un yo soy con etiquetas estables. Pero la identidad real no es estática, es un sistema vivo, y todo sistema vivo, cuando evoluciona, atraviesa momentos de silencio. Cuando tu identidad cambia, el entorno deja de darte respuestas inmediatas. Nada encaja del todo, ninguna certeza termina de calzar. Lo viejo ya no se siente propio, lo nuevo aún no tiene forma. Eso no es confusión patológica, es transición identitaria.
Antes de decir soy esto, hay un tiempo en el que algo deja de ser, y ese tiempo no es mental, se siente, no hay claridad, no hay instrucciones. No hay nombre nuevo, todavía, solo una sensación persistente. Ya no soy quien fui, pero todavía no sé quién está emergiendo en mí. Ahí aparece el impulso de definirse rápido, de ponerle nombre a lo que aún no tiene cuerpo, de recuperar control, aunque sea con una etiqueta apresurada. Pero cuando haces eso demasiado pronto, fuerzas. Fuerzas forma sin fondo, reemplazas confusión con disfraz y te exiges habitar una identidad que todavía no ha nacido. Aquí la pregunta no es ¿quién soy ahora? La pregunta real es ¿quién ya no soy, aunque todavía no sepa quién estoy siendo? Haz esta pregunta en silencio, no para cerrar el proceso, sino para abrir espacio. ¿Qué versión de ti se está retirando, aunque todavía no lo digas en voz alta? La práctica consciente es simple y precisa. Escribe una sola frase que comience con ya no soy. No expliques, no completes, no lo conviertas en un manifiesto. Una sola línea, cruda, honesta, sin adornos, no es para definirte, es para liberar espacio, porque mientras sigas intentando sostener una identidad que ya se movió, lo nuevo no tiene dónde aterrizar. Nombrar lo que ya no eres no te deja vacío, te deja disponible, y esa disponibilidad, incómoda, abierta, sin forma, es exactamente el terreno donde lo nuevo comienza a echar raíz. Si este paso te resonó, no intentes completarlo todo hoy, déjalo abierto. Así es como empieza a formarse una identidad verdadera, no desde la prisa, sino desde la presencia. Cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de ti estás soltando aunque todavía no tengas el reemplazo? Y si este contenido te está acompañando, suscríbete. Aquí no apuramos procesos, aquí honramos las transiciones. Paso 7. El verdadero peligro. El verdadero peligro de la confusión no es permanecer en ella, es huir demasiado pronto. La confusión, cuando se sostiene con presencia, ordena, pero cuando se vive como amenaza, acelera, y lo que se acelera desde el miedo rara vez conduce a un lugar verdadero. Quien decide solo para dejar de sentirse incómodo no elige con claridad, elige para aliviarse, y ese tipo de decisiones no construyen camino, construyen jaulas. Muchas personas no fracasan por indecisión, fracasan por decisiones prematuras, tomadas no desde la verdad, sino desde la urgencia de llenar el vacío. Cambian de rumbo, aceptan compromisos, firman acuerdos, se mudan, se casan, se separan, renuncian o emprenden. No porque sea coherente, sino porque no soportan no saber. Con el tiempo llega el golpe silencioso. No estás donde querías estar, pero tampoco sabes cómo llegaste ahí. No fue mala suerte, fue prisa. Decidir demasiado rápido es una forma elegante de autoengaño. Parece acción, pero es evasión. Parece valentía, pero es miedo al silencio, porque el vacío incomoda, pero no daña. Lo que daña es llenarlo con una vida que no elegiste conscientemente. Aquí no hacen falta rodeos, solo una pregunta. ¿Qué decisión apresurada ya me costó años de incoherencia? No para reprocharte, no para cargar culpa, sino para reconocer el patrón y cortarlo. La práctica consciente es simple y exigente a la vez. Elige una sola decisión actual, solo una, que hoy vas a posponer con presencia, no por miedo, no por indecisión, sino porque sabes que aún no es tiempo. Posponer en este contexto no es evasión, es madurez, es inteligencia emocional. Es tener el coraje de decir, no voy a decidir solo para dejar de sentir incomodidad. Porque algunas decisiones no se toman cuando la mente grita, se toman cuando el cuerpo, la emoción y la conciencia se sincronizan. Y eso no se fabrica, eso se escucha, se sostiene, se reflexiona, se atraviesa y se encarna.
Este es el punto más delicado y poderoso de toda búsqueda. No todo lo que se siente urgente es verdadero. Y no todo lo que incomoda requiere una respuesta inmediata. La confusión consciente no es una trampa, es una protección. El verdadero peligro no es la ignorancia, es elegir una vida solo para dejar de sentir. Si llegaste hasta aquí, este proceso ya te está transformando. Cuéntame en los comentarios, ¿qué decisión vas a posponer con conciencia? Y si esta búsqueda te está sosteniendo, compártela con otros. Aquí no enseñamos a resolver con prisa, enseñamos a atravesar el proceso con dignidad, porque solo lo que se habita con presencia se transforma de verdad. Epílogo: sostener el camino. La búsqueda no se acelera, se sostiene, no con ansiedad, con presencia, no con presión, con coherencia. Si llegaste hasta aquí, no es porque ya tengas respuestas, es porque dejaste de huir de las preguntas, y eso ya es un cambio profundo. Porque hay momentos en la vida en los que avanzar no significa moverse, sino no traicionarte mientras esperas, no hacer más, no decidir antes de tiempo, no llenar el silencio solo para sentir alivio. Hay una forma madura de atravesar la incertidumbre, permanecer íntegro mientras la claridad se forma. Esa es una salida sobria, no reactiva, no impulsiva, no diseñada para calmar el miedo. Una salida que no empuja el proceso, pero tampoco lo abandona. Aquí, la vida no te pide definiciones inmediatas, te pide fidelidad interna. Que no elijas solo para cerrar la incomodidad, que no confundas urgencia con verdad, que no sacrifiques coherencia por alivio momentáneo, porque no toda claridad empuja. La más profunda sostiene. Y esta, la que no te apura, la que no te violenta, la que no te exige convertirte en alguien que aún no eres, es la forma más honesta de avanzar cuando el camino todavía se está revelando. La confusión consciente no fue un error, fue el umbral, y atravesarlo sin traicionarte ya es, en sí mismo, una forma silenciosa de propósito. La confusión consciente no es el final del camino, es el punto exacto en que tu vida deja de ser prestada, no porque ya sepas a dónde vas, sino porque ya no puedes seguir habitando un lugar que ya no eres. Y eso, aunque incómodo, es una señal silenciosa de profunda integridad. La búsqueda no te está castigando, te está preparando. Sostén este momento, no lo llenes, no lo fuerces. La claridad no se impone, llega cuando la identidad se asienta y eso toma el tiempo exacto que necesita. Si este proceso te está acompañando, puedes suscribirte para seguir explorándolo con calma. Este canal no existe para resolver rápido, sino para sostener lo que realmente importa. Y si lo sientes, déjame una frase en los comentarios. ¿Qué parte de tu vida ya no puedes seguir habitando igual? Aquí en Ethereum no forzamos la claridad, aprendemos a habitar el silencio hasta que la verdad toma forma.